Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Tiene la palabra la señora secretaria general de la Comisión para dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Procedo a leer el orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Número 2, comparecencias del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia. Comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia de la ilustrísima señora Directora General de Política Agraria Comunitaria a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre las medidas que afectan a Extremadura en lo referente a política agraria comunitaria y sobre los acuerdos relacionados con interés para los agricultores extremeños. Solicitada por el Gobierno de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 202.1 del Reglamento de la Cámara. Punto número 3, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 3.1, pregunta 174. ¿Van a completarse todas las unidades de los retenes del Plan Infoex para la campaña de verano 2012? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Punto 3.2, pregunta 175. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura el segundo programa de actuaciones en la Red Natura 2000 de Extremadura y cómo van las gestiones para poner en marcha el tercer programa de actuaciones en la Red Natura 2000 de Extremadura? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Anotación al margen, no es competencia de esta comisión. Punto número 4, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 4.1, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre los dispositivos humanos y técnicos disponibles por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura para la campaña de verano 2012. Formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 203. Punto número 5. Solicitudes de comparecencias de otras entidades o personas. 5.1. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas, de representantes de UPA-UCE Extremadura, de COAC Extremadura, de ASAJA, Asociación de Jóvenes Agricultores de Cáceres, y de APAC Extremadura ASAJA, como OPAs más representativas en Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sus valoraciones y opiniones sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación. Formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Observación, con texto modificado por la Mesa en el sentido de sustituir el artículo en el que el grupo autor fundamenta la iniciativa, artículo 203, por el que verdaderamente articula esta modalidad de comparecencias, el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Y punto 5.2, solicitud de comparecencia de otras entidades o personas, de un representante de cooperativas agroalimentarias de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y sus valoraciones sobre la reforma de la PAC actualmente en periodo de negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como no ha habido ninguna objeción a la misma, ¿puedo entender que se aprueba el acta? Muy bien. Queda aprobada. Punto 2. Comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión, a petición propia de la ilustrísima señora Directora General de Política Agraria Comunitaria. Damos la bienvenida en nombre de la Mesa y de los diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión a doña Mercedes Morán Álvarez, Directora General de Política Agraria Comunitaria. El debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 202. Intervención del miembro de la Junta de Extremadura o alto cargo sin límite de tiempo. Después intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por tiempos máximos de 10 minutos cada uno. El miembro de la Junta de Extremadura o alto cargo contestará individual o globalmente por tiempo de 10 minutos a cada grupo parlamentario. Tiene la palabra la ilustrísima señora Directora General de Política Agraria Comunitaria. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión a petición propia para informarles de la situación en la que se encuentra en el momento actual la reforma de la política agraria común. Hay dos puntos fundamentales en esta reforma, a mi entender. El primero es el presupuesto destinado a sustentarla y el segundo, que por primera vez la decisión sobre la misma debe ser tomada teniendo como base un consenso entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
El comisario Ciolos dio una perspectiva para la rúbrica 2, Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales, incluidos gastos de mercado y pagos directos, que se cifraba en 281.825 millones de euros para el primer pilar de pagos directos y mercados y de 101.100 millones de euros para el segundo pilar de desarrollo rural. En la teoría, esto significa que se mantiene el marco financiero del año 2013, pero al ser establecido a precios 2011, la pérdida que se ocasiona es de casi un 12% respecto a los fondos actuales. Hay que tener en cuenta dos aspectos respecto a estas cifras. El marco financiero plurianual no es el presupuesto, es un techo global de gasto, un mecanismo para que ese presupuesto esté sujeto a una disciplina financiera. Después, cada año, el Parlamento y el Consejo establecerán el presupuesto para el año siguiente, siempre por debajo de ese techo de gasto, por lo que será un presupuesto variable y condicionado a la situación económica por la que se esté atravesando, como reconoce la propia reforma. Por otro lado, está la postura que están adoptando los países contribuyentes netos al presupuesto comunitario. Estos Estados miembros, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Austria, reclaman un recorte sobre la propuesta de la Comisión que se cifra en una horquilla de 100.000 a 200.000 millones de euros. Todo esto hace temer que los ajustes afecten a todos los ámbitos de gasto, incluida la política agraria. Los esfuerzos, por lo tanto, deben ir encaminados a que las cifras del comisario Ciolos no sufran más recortes. Por otra parte, y ya dentro del ámbito nacional, desde Extremadura entendemos como condición indispensable el mantenimiento para esta nueva reforma de los fondos asignados en la actualidad a nuestra región. En lo que respecta al calendario previsto para la aprobación de la reforma, la del marco financiero plurianual por parte del Consejo y el Parlamento tiene como fecha otoño de este año. En la reunión informal del Consejo, algunos ministros han expuesto sus dudas de que para el 2014 pueda ponerse en marcha la nueva PAC, especialmente por la inseguridad que provoca el acuerdo sobre el presupuesto. Sin embargo, el comisario insiste en que es necesario aplicarla en esa fecha y en que el tiempo establecido es suficiente para llegar a acuerdos. En lo que respecta al Parlamento y a su decisión vinculante, este ha establecido como fecha límite julio de este año para posibles enmiendas a las propuestas de reglamento. Debe determinar su decisión, pero aún no hay fecha prevista para su adopción en pleno, probablemente por el condicionante de la aprobación del marco financiero plurianual. El Gobierno de Extremadura ha realizado ya algunas actuaciones y va a llevar a cabo otras. Primero, se está elaborando un documento de acuerdo de aspectos básicos de la propuesta con todos los agentes implicados, en el que se va a incluir tanto el desarrollo rural como pagos directos como OCM única. Segundo, se han presentado enmiendas al dictamen sobre la reforma de la política agraria común del Comité de las Regiones que ha defendido el presidente José Antonio Monago. En ellas, Extremadura ha propuesto modificar aspectos de los reglamentos de pagos directos, OCM única y desarrollo rural, en concreto aquellos que causan un grave perjuicio a nuestra región, como pueden ser la eliminación de la convergencia del valor unitario de los derechos de pago base, por todos conocida como tasa plana, la definición de agricultor activo, la definición de pactos permanentes, las prácticas beneficiosas con el clima y el medio ambiente conocidas como greening, la limitación de la superficie admisible, la relación de producciones susceptibles de percibir pagos acoplados, las condiciones de red de seguridad y de gestión de mercados establecidas en la propuesta de OCM única, el tratamiento que realiza la propuesta de desarrollo rural respecto a los regadíos y el uso de los fondos procedentes de la aplicación de la reducción progresiva conocida como capping. De estas enmiendas presentadas, muchas de ellas fueron aprobadas por el Pleno del Comité de Regiones y estas enmiendas extremeñas fueron incluidas en el dictamen del mismo. Además, se apoyaron otras presentadas por distintas comunidades autónomas y que favorecían los intereses de Extremadura. Por último, se va a presentar ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo enmiendas a las propuestas de reglamento. En concreto, se pretende incidir en las siguientes cuestiones.
En primer lugar, la convergencia del pago base. Como saben, esta convergencia consiste en que en el año 2019 todos los derechos de pago base deben de tener el mismo importe unitario, independientemente de lo que se produzca en las hectáreas que lo justifican o del sistema productivo que mantengan, sea secano o regadío. La clara incidencia negativa que tendrá esto en Extremadura puede hacer peligrar la existencia de algunos cultivos de nuestra región. Para aplicar esta convergencia, la propuesta de reglamento establece dos opciones, que se aplique a nivel nacional o a nivel regional. Además, dice que las regiones se podrán definir basándose en sus, y hablo literalmente, características agronómicas y económicas, su potencial agrícola regional o su estructura institucional o administrativa. En el caso de que la decisión sea que la convergencia se establezca dentro de regiones definidas de acuerdo con los criterios anteriores, esto dará lugar a muchos posibles modelos de aplicación. ¿Qué se está debatiendo actualmente respecto a esta convergencia? Por un lado, el Ministerio es partidario de establecer un modelo que se aplique a nivel nacional, es decir, que exista una única decisión y no que cada comunidad autónoma tenga un modelo. Pero esta aplicación nacional no significa que se divida el presupuesto anual entre las hectáreas declaradas y se reciban 150 euros, sea como sea esa superficie, como he oído en algunas ocasiones en esta misma sala hace poco. Se barajan diversos modelos que distingan entre secano y regadío, por lo que ya estamos en otro nivel de discusión, no para todos igual. Estos modelos se están estudiando en todos los Estados miembros. En nuestro país están basados en alguno o varios de los siguientes criterios. La comarcalización del Plan de Regionalización Productiva de la PAC de 1992, por la que se concedían las ayudas a cultivos herbáceos, la diferenciación entre secano y regadío, la convergencia, sí, pero con unos límites para los titulares de ciertos cultivos, mantenimiento del mismo nivel global de pagos que se recibe en las comarcas actualmente, disminución del porcentaje del 40% que establece la propuesta de reglamento para distribuir por igual a todos los perceptores y aumento del destinado a distinguir con mayor apoyo a aquellos que mayor valor de pago único tenían, o distinguir entre el potencial productivo que poseen las parcelas y ajustar el pago base de acuerdo con esto. Aún queda mucho tiempo de discusión sobre el modelo que se aplicará, ya que el Estado miembro tiene de plazo para decidirlo hasta el 1 de agosto de 2013, si es regional o si es nacional. Ligada a estos pagos se encuentra la superficie admisible para percibirlos. Es necesario indicar que existen muchas superficies admisibles que no ha sido declarada en ninguna campaña y que no ha formado parte de ninguna explotación agraria, habiendo estado dedicada a otro tipo de aprovechamientos. Esta superficie puede, llamémoslo así, aparecer en el año 2014. Y este hecho incidirá de manera muy importante en el importe del pago base por hectárea que reciba el agricultor, con menos fondos y más hectáreas a repartir. Es por ello fundamental que se limite la superficie susceptible de recibir pago base a aquellas que se han venido dedicando a la actividad agrícola y ganadera, y en este sentido ha ido la propuesta que ha realizado el Gobierno de Extremadura. Actualmente los Estados miembros barajan diversas opciones para proponer a la Comisión. Sin embargo, la que parece tener más fuerza es la de limitar la superficie a la declarada en el año 2009. ¿Y por qué este año? Porque es precisamente este el que ha elegido la Comisión para realizar sus cálculos de convergencia entre los distintos países a la hora de distribuir entre ellos los techos financieros. Si ya ha sido elegida por la propia Comisión, ¿por qué no elegirla para limitar esta superficie? La definición de agricultor activo es otro de los aspectos que rechazamos. El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre el régimen de pago único, hace la siguiente recomendación a la Comisión. Habría que modificar, leo textualmente, habría que modificar la actual normativa y sus disposiciones de aplicación para garantizar que la ayuda del régimen de pago único se otorga a agricultores activos y excluye a aquellos beneficiarios que o no desempeñen actividad agrícola alguna o solo desempeñan actividades agrícolas insignificantes.
La Comisión entonces propone una definición de agricultor activo y de actividad agraria para tratar de acatar esta recomendación del Tribunal de Cuentas y sobre todo para evitar que perceptores tales como aeropuertos o campos de actividades deportivas perciban pagos como ha sucedido hasta el momento. Pero a nuestro entender no refleja lo que es realmente un agricultor o un ganadero. La definición es la siguiente y lo van a entender. No recibirán pagos los agricultores cuyo importe anual de pagos directos es inferior al 5% de los ingresos totales obtenidos de actividades no agrícolas o en el ejercicio fiscal más reciente, o sus zonas agrícolas son principalmente zonas mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pastos o cultivos y no desempeñen en esas zonas la actividad mínima establecida por los Estados miembros. Es una definición muy farragosa de entender. A esta descripción, el Tribunal de Cuentas responde en el dictamen sobre ciertas propuestas de reglamentos relativos a la política agrícola común para el 2014-2020 y en él considera que esta definición no impedirá que se beneficien de los pagos directos aquellos agricultores que no lo ejercen o que solo lo hacen marginalmente esa actividad agraria. Desde el Gobierno de Extremadura y basándonos en nuestra creencia de que un agricultor es aquel que soporta los costes de producción, aquel que adquiere los medios necesarios para poder realizar su actividad agraria, que asume los riesgos económicos de esa actividad agraria y obtiene un nivel de su renta de la venta de los productos agrícolas, las enmiendas que se han formulado han ido en el sentido de que se conceda el peso necesario a los ingresos obtenidos por el agricultor procedente de la actividad agraria real. Afecta especialmente a Extremadura la definición que se realiza en la propuesta de reglamento de pagos directos sobre pastos permanentes. La Comisión dice por definición que pastos permanentes, a efecto de superficie susceptible de recibir pago base y el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, es aquel en el que las hierbas y otros forrajes herbáceos deben ser predominantes. La literalidad de la definición pone en peligro la inclusión de superficie con matorral, por lo que se vería gravemente perjudicada la dehesa extremeña. Los criterios acerca del número de árboles permitidos y el tamaño de las coberturas o los mosaicos de matorral deben desaparecer de las normas y orientaciones comunitarias, ya que no tienen justificación agronómica o ambiental. El único criterio relevante es el uso ganadero de las tierras en cuestión y el mantenimiento de una vegetación que no se esté degradando. Los paisajes pastorales se aprovechan de maneras muy diferentes por el ganado, lo sabemos en Extremadura. Así, matorrales y árboles son compatibles con el uso de la tierra. No hay necesidad de que exista una uniformidad de hierbas en la parcela. La propuesta de Extremadura es la de mantener la misma definición que hemos tenido hasta el momento actual en el reglamento que lo ha desarrollado, que es el 1120/2009. Esta propuesta fue una de las enmiendas aportadas por nuestra región y que fue aprobada por el Comité de Regiones, por lo cual se ha incorporado al dictamen del mismo. Las últimas informaciones de que disponemos van en el sentido de que el comisario Ciolo se plantea una modificación de esa definición y que esta modificación será favorable a los intereses de nuestra región. Respecto a las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, conocidas como greening, Extremadura ha realizado varias propuestas en lo que respecta a los siguientes puntos: nivel de fondos destinados a esta medida, casos para recibir directamente el greening, obligatoriedad para percibir el pago base y medidas a cumplir para recibir este pago. En primer lugar, respecto al porcentaje del techo financiero que debe de ser destinado a los pagos correspondientes al greening y que es del 30%, entendemos que existen Estados miembros con altos niveles de protección ambiental y otros en los que ésta es menor. Este nivel de protección consideramos que debe tener influencia sobre la aplicación de las prácticas beneficiosas con el clima y el medio ambiente, el greening. Por ello, es el Estado miembro quien debe tener poder de decisión respecto a los fondos que destina a las mismas. En Extremadura todos conocemos que el nivel de protección ambiental es elevado, por lo que en nuestra región la actividad agraria se realiza manteniendo un condicionado ya determinado por aquel.
Por ello, consideramos excesivo ese porcentaje del 30% y nuestra propuesta va en el sentido de que éste sufra una adecuación a la situación ambiental de cada Estado miembro. Por esto mismo, los cultivos tradicionales extensivos y aquellos cultivos permanentes de alto valor cultural y paisajístico, en particular los de edad avanzadas o en terrazas, o situados en zonas con limitaciones permanentes del medio natural, como alta pendiente o baja pluviometría, o que se encuentren en riesgo de abandono, en particular en zonas desfavorecidas o con bajos rendimientos, ya cumplen en sí una función ecológica, a la vez que de fijación de la población al territorio. Por lo que proponemos que se introduzcan esta serie de casos en los que se debe considerar que cumplen sin más con los requisitos de esta medida y que tendrían derecho directamente al pago del greening sin tener que realizar ninguna otra práctica o medida. En lo que respecta a las explotaciones situadas en la red Natura 2000, estas están condicionadas por unas exigencias medioambientales superiores a las que se establecen en la propuesta, por lo que entendemos que debe recibir el pago indicado también ipso facto. Este pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente está concebido en la reforma como una condición de cumplimiento obligatorio para percibir el pago base. Es decir, primero hay que cumplir con el greening para luego recibir este pago base. Nuestra propuesta va en el sentido de que el pago a percibir por los agricultores en concepto de prácticas beneficiosas medioambientales debe ser algo que reciban por realizar esas medidas determinadas para la protección del clima y del medio ambiente y no considerarse como un requisito previo para recibir otro pago por un concepto totalmente diferente. Para esto ya cumple esa función la condicionalidad y las buenas prácticas agrarias que venimos cumpliendo. Por último, las medidas que se proponen para que los agricultores y ganaderos reciban este pago no encuentran aplicación práctica en muchos casos y en otros son de muy compleja ejecución. Esto lleva a que nuestra propuesta se concrete en que las medidas puedan ser ejecutadas en el campo de una forma sencilla y, por otra parte, a las tres medidas que se indican, que son diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y objetivos ecológicos, debe añadirse otro apartado que pueda decir otras actuaciones a considerar por el Estado miembro de acuerdo con las características propias de sus regiones o de sus cultivos y aprovechamiento. ¿Por qué? Porque desde Extremadura consideramos que la diversidad de aprovechamientos agrarios de los distintos Estados miembros hace necesaria una mayor participación de estos a la hora de determinar qué prácticas dentro de su territorio son beneficiosas para su clima y para su medio ambiente. Lo heterogéneo de las características propias de cada país hace que tengan que decir mucho sobre este tema, proponiendo otras actuaciones igualmente válidas y beneficiosas y que estén más en consonancia con sus particularidades. Además, y por otra parte, existen cultivos y aprovechamientos para los que se presenta una gran dificultad la aplicación de estas prácticas referidas en la propuesta de reglamento. Al poder establecer el Estado miembro nuevas medidas o incluso adaptar las existentes, se da la oportunidad a todos los agricultores para que puedan optar a cumplir los requisitos en las mismas condiciones de igualdad. Por último, y en lo que respecta a la propuesta de reglamentos de pagos directos, nos encontramos con los pagos acoplados. Es claro que el Estado miembro debe decidir sobre los pagos acoplados, ya que están destinados, según la propuesta, a los sectores o regiones de un Estado miembro en que tipos específicos de actividades agrarias o sectores agrícolas específicos afronten determinadas dificultades y sean especialmente importantes por motivos económicos y o sociales y o medioambientales. De acuerdo con esto, con el propio articulado de la propuesta de reglamento, es el Estado miembro el que debe, primero, determinar el sector o región que afronte esas dificultades y después establecer su propia relación de sectores y producciones. Aceituna de mesa o tabaco no aparecen contempladas en la famosa, entre comillas, lista. Consideramos que existe una mayor dificultad en la inclusión de estos sectores que en la propia eliminación de la relación. En este mismo sentido están las opiniones de otros países, como por ejemplo Italia y Francia, que
que son productores también de tabaco. A partir de esto, entendemos que no debe volver a hacerse referencia a ningún tipo de relación de producciones y que debe desaparecer de la propuesta. Cada Estado miembro, y en este sentido han ido nuestras propuestas de enmienda, determinará sus producciones sensibles y susceptibles de recibir este pago. En otro orden de cosas está la propuesta de reglamento de OCM única, donde se establece la regulación de mercados, la gestión de crisis y las redes de seguridad. Entendemos que se ha perdido una gran oportunidad en lo que respecta a crear una verdadera red de seguridad para los mercados agrarios. Los mecanismos propuestos carecen de agilidad, los precios desencadenantes no se ajustan a la realidad y sus procedimientos no son rápidos ni eficaces. Este reglamento debe constituirse con el objetivo firme de que los productores, los agricultores y ganaderos perciban unos ingresos dignos por sus productos y evitar situaciones como las que se dan cuando se venden por debajo de los costes de producción. He de hacer una referencia rápida a los derechos de replantación de viñedos. Estos deberían de desaparecer a partir de una determinada fecha. Sin embargo, la oposición de los Estados miembros está llevando a una revisión de esta fecha, por lo que va por buen camino el mantenimiento de esos derechos de replantación de viñedo más allá del año 2015. He hablado de la situación en lo que respecta a algunos de los puntos claves de esta reforma. Faltarían muchos otros aspectos que nos afectan, pero el tiempo entiendo que, aunque sea ilimitado, sí que tiene un límite. Sin embargo, estoy a su entera disposición para comentar cualquier otro tema de esta reforma en el momento en que esta Comisión de Agricultura lo considere oportuno. Muchas gracias. Gracias, señora directora general. A continuación intervienen los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí, don Víctor Manuel Casco Ruiz, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora directora general, coincidimos en buena parte de los análisis que usted ha expuesto aquí acerca de la nueva propuesta de reforma de la PAC, la nueva PAC. Coincidimos en la preocupación acerca de las consecuencias que la misma, si se aplicara tal y como viene, tendrían para el campo extremeño. Rechazamos, de hecho, esa formulación y creemos que la propuesta que ha hecho la Comisión Europea merece al respecto, sin ningún género de duda, una enmienda a la totalidad. Debería cambiarse sustancialmente. Consideramos que la misma deja la alimentación europea en manos de un mercado desregulado y coincidimos ahí en las apreciaciones que usted ha hecho, y afecta fundamentalmente a la producción. Es un cambio, mejor dicho, es un cambio del modelo de agricultura, es un cambio a peor, que va a afectar en este caso a los productores, a la gente que trabaja el campo e intenta que se produzca. En ese sentido, medidas como la tarifa plana por hectárea suponen una auténtica aberración. Primero, porque supone que se favorece a quienes tengan más superficies con independencia de si producen o no producen en ese campo. Por lo tanto, quien tenga más hectáreas, con independencia de lo que produzca, tendrá más subvenciones, poniendo con ello en peligro el modelo de agricultura social, el tejido productivo, la seguridad alimentaria. Además, en un contexto de crisis alimentaria, que se siga favoreciendo de esa forma el abandono del campo, el tener dinero por no producir, pues resulta realmente escandaloso. También nos preocupa el futuro recorte que con la PAC se va a poner en marcha, entre un 16 y un 20% de recorte, si no se modifica sustancialmente la misma, y desde luego medidas como la propuesta para definir al agricultor activo, pues supone casi algo, es una auténtica parodia. Es realmente increíble que se pueda plantear una definición así del agricultor. Para que lo entiendan fundamentalmente los ciudadanos que nos puedan ver o los propios medios de comunicación, imagínense un empresario de la construcción que ingresa 100.000 euros al año. Si consiguiera 5.000 euros procedentes de la agricultura, ya sería un agricultor activo y por lo tanto tendría derecho a recibir ayuda con la nueva PAC.
a pesar de ingresar el 95% de su dinero, de sus beneficios, de la construcción. Por lo tanto, es una auténtica aberración y un insulto para quienes se dedican preferente y exclusivamente a la agricultura, quienes dedican su tiempo, sus esfuerzos, su familia a producir su campo, a mantenerlo, quienes no tienen otro tipo de ingresos. Por lo tanto, es una aberración jurídica, es una aberración legal el que se pueda crear esa definición del agricultor activo. Por lo tanto, nosotros coincidimos que es necesario, en este caso, unirnos todos contra esa reforma de la PAC, presentar alternativas serias y coherentes, conseguir que en las negociaciones posteriores y sobre todo con el Parlamento Europeo y la presión de los propios Estados y de las comunidades se pueda reformar la mayoría de las iniciativas que figuran en la misma, especialmente en lo que respecta a la tarifa plana, al agricultor activo y al greening. Creemos que eso tiene que cambiarse sustancialmente. De lo contrario, si se mantuviera, pues ya puedo asegurar que el campo extremeño va a sufrir las consecuencias e incluso sistemas productivos como el tomate, el tabaco, que son importantes en esta región, van a entrar en peligro sin ningún género de duda, y en ese sentido creo que todos debemos hacer el esfuerzo, en primer lugar, para trasladar nuestra preocupación por la paz y, en segundo lugar, nuestro rechazo a la misma. En ese sentido, desde Izquierda Unida, nosotros acompañaremos al Gobierno, al Ministro y a quien sea para reclamar en el marco de la Unión Europea un cambio sustancial del modelo y que se haga una nueva PAC que beneficie fundamentalmente al agricultor, que sirva para crear riqueza agrícola, para que tengamos una buena agricultura en la Unión Europea y no el modelo que se nos presenta y que se nos ha puesto encima de la mesa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señora directora general, debo preguntarle si va a contestar usted de forma individual a cada grupo parlamentario o de forma global. Quizá de forma global, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias, presidente. Bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer en nombre de mi grupo, del Grupo Socialista Regionalista, la presencia de doña Mercedes Morán, directora general de Política Agraria Comunitaria del Gobierno de Extremadura, por comparecer a petición propia ante esta Comisión de Agricultura para informar de la postura del Gobierno extremeño ante la nueva reforma de la Política Agraria Comunitaria. Hace pocos días tuvimos también la oportunidad en la Comisión de Asuntos Europeos de escuchar a la eurodiputada del Partido Popular, la señora María Auxiliadora Correa, a la que usted acompañó, acerca de las líneas o directrices que pueden marcar Europa en materia de política agraria comunitaria, y creo que las cosas no han cambiado desde entonces sustancialmente, por lo cual los asuntos principales que a todos nos preocupaban creo que de momento no han sido resueltos, y si es así me lo corrobora. Y creo que todos estamos de acuerdo y tenemos diagnosticado con claridad aquello que a Extremadura va a afectar no negativamente, sino muy negativamente en caso de su aplicación si no conseguimos entre todos modificarlo. Todos estamos de acuerdo en que debe de haber una estabilidad en el marco regulatorio, porque ninguna actividad empresarial en nuestro país admitiría tantos cambios como se están produciendo en la normativa europea para el campo extremeño, y el campo extremeño necesita estabilidad sobre la base de ser reconocido como un sector estratégico. Todos estamos de acuerdo también en la necesidad de un presupuesto que se mantenga y que se mantenga al menos la ficha financiera de la política agraria comunitaria asignada a España. Todos estamos de acuerdo en que se contemplen la diversidad de cultivos y se planteen agrosistemas productivos y se pague en función, usted bien lo ha dicho, de los costes de producción. Y todos estamos de acuerdo en la problemática de la definición de pastos permanentes que no perjudique, como perjudica en estos momentos, a nuestra dehesa extremeña. También estamos de acuerdo en la superficie admisible y el proponer, nosotros diríamos que sería conveniente proponer un intervalo, proponer como fecha del 2009 a 2011, no solo un año, para determinar dicha superficie e impedir la especulación que podría darse, y permitir que todos los que activaron algún derecho, al menos en ese periodo de referencia, puedan ser perceptores de pago único en el año 2014. Y estamos también de acuerdo
en la necesidad de modificar la definición de agricultor activo y no tendremos ningún problema en ponernos de acuerdo con ustedes en ello. Así como en que el greening nos perjudica si se aplica tal y como está y debemos, evidentemente, modificarlo. No ha hablado usted de la incorporación de jóvenes agricultores, pero creemos que también vamos a estar de acuerdo en que debe ser prioritaria, y en todo lo demás que no voy a mencionar, y usted ha hecho además una exposición muy clarificadora en la que estamos básicamente de acuerdo en prácticamente todo. Pero, señora Moral, lo más importante y donde tenemos que hacer hincapié es en el enfoque de la política agraria comunitaria, que está, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, absolutamente equivocado en lo que se refiere a la convergencia del pago base. Y está equivocado desde el momento en que prima no producir, en contra del objetivo del agricultor y ganadero, que es producir alimentos de calidad que permitan nuestra subsistencia a precios razonables, con un margen de beneficios que permitan a los hombres y mujeres del campo vivir sencillamente dignamente de su trabajo. La experiencia nos demuestra que cuando en los últimos 20 años ha habido una reforma de la política agraria comunitaria, ha sido siempre para hacer menos política agraria comunitaria, porque cada vez se aleja más del hecho productivo del agricultor y del ganadero. Nos dicen que cada vez habrá menos recursos económicos para dedicarlos a la política agraria comunitaria y que se acabará terminando el sistema de ayudas que algunos daban ya por finalizado o quieren dar por finalizado en el 2014. Y nos podemos preguntar qué habría ocurrido si así hubiera sido. Pues habría supuesto la ruina automática de toda la agricultura y ganadería española y creo que también de la europea. Porque el agricultor hoy día depende de las ayudas y no se puede programar una agricultura trabajando por debajo de los costes de producción y cada día a su vez produciendo menos. Si desaparecieran estas ayudas en el 2014, como algunos decían o dicen, evidentemente creemos que caería todo el sector agroganadero. Pero eso mismo ocurrirá si, como dicen todos, las ayudas algún día desaparecen. Si seguimos como parece ser, sin incidir sobre lo principal, que es producir y obtener precios razonables de los productos, la agricultura nunca podrá subsistir y con este enfoque de la política agraria comunitaria cada vez más nos estaremos acercando a la desaparición de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y ese día en que desaparezcan las ayudas, por lejano que sea, la agricultura caerá porque la habremos hecho dependiente de las ayudas. Hemos promovido agricultores que no producen y como consecuencia tendremos explotaciones obsoletas, no competitivas, no tecnificadas, porque los hemos alejado de su función, producir y vivir de lo que se produce. Y como dije al principio de mi intervención, nada se ha clarificado aún. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de los problemas y nos pondremos de acuerdo, estoy segura, todos los grupos parlamentarios en pedir y conseguir que se mantenga lo mejor para nuestro país. Pero donde reside el núcleo de la cuestión y donde todos nos debemos concienciar es en la importancia y en la función que tienen nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y la política agraria comunitaria cada vez se aleja más de esta función, la de producir alimentos de calidad y permitir que el agricultor viva de sus productos. Por lo tanto, mantener y mejorar la producción y controlar los precios es vital para el agricultor y ganadero y solo así, si un día desaparecen las subvenciones, nuestro sector agrícola ganadero se podrá mantener, evidentemente, por sí mismo. Porque no crean ustedes que los verdaderos agricultores y ganaderos quieren vivir de las subvenciones, no es verdad. Eso se dice mucho, pero no es cierto en absoluto. Los agricultores y ganaderos quieren producir cada día más y mejores productos, sentirse orgullosos de sus productos, ver cómo los mejoran día a día con su esfuerzo y vivir con dignidad de su trabajo. Y eso es sencillamente lo que quieren. Y eso es lo que saben ellos que les permitirá vivir y continuar viviendo en el futuro. Y creo que esa es la cuestión. Y la otra cuestión importante desde mi punto de vista, una vez que se asigne la ficha financiera a cada Estado, que será menor sin ninguna duda, empezará el verdadero problema de reparto entre las comunidades autónomas que usted ha mencionado. Y ahí sí se va a producir, y permítanme la expresión, una gresca de aquí te espero. Y ahí no nos pondremos de acuerdo porque cada comunidad intentará llevarse la tajada más grande y eso también lo tendremos que prever y nadie estamos hablando de ello. Por eso sería muy importante el criterio del Gobierno y la clarificación de los diferentes agrosistemas productivos en España.
Y voy a terminar, señorías, poniendo un ejemplo en lo que ya ocurrió aquí en Extremadura en el año 2002, que perjudicó enormemente al sector vacuno de carne, con la decisión que tomó el presidente del Gobierno de España, entonces era el señor Aznar. No es por meterme con el Partido Popular, es sencillamente un ejemplo. La Junta de Extremadura estaba gobernada por el Partido Socialista, solicitó el desacoplamiento de la vaca nodriza y el acoplamiento de los terneros de cebo. ¿Y qué se hizo desde la presidencia del Gobierno? Lo contrario. Acopló la vaca nodriza y desacopló el ternero de cebo, con lo cual los ganaderos extremeños que no habían cebado porque no había experiencia de cebo durante los años 2000, 2001 y 2002, que se tomaron como años de referencia, se quedaron sin prima de cebo, 280 euros por ternero macho entonces. ¿Y quién se llevó la prima? Los que no tenían vacas, pero sí cebaderos, catalanes, murcianos, valencianos, y muchos de ellos hoy no ceban porque están cobrando miles de euros sin cebar y sin producir. Esta decisión supuso para Extremadura la pérdida de más de 40 millones de euros anuales. La cuenta es clara: Extremadura tiene unas 380.000 vacas nodrizas. Si el 50% de las crías fueran machos, serían 140.000 terneros machos. Por 280 euros cada ternero, aproximadamente salen unos 40 millones de euros que habríamos perdido, y lo cobran otras comunidades autónomas. Por eso estoy diciendo que es importante que el Gobierno sea exquisito en el reparto y las comunidades se clarifiquen en sus exigencias. Por lo tanto, señores diputados, para terminar, si queremos que la agricultura sea una opción realista y de futuro, debemos tener claro cuál es su función, y su función es hacer profesionales del campo y no cazaprimas, porque si las primas se garantizan indefinidamente no habría problema, pero las ayudas tienen fecha de caducidad y dejaremos a los agricultores en la ruina más absoluta cuando estas ayudas desaparezcan y no hayamos formado verdaderos profesionales del campo. Creo que ese es el objetivo de todos los miembros de esta Cámara, y en eso siempre van a contar el Gobierno con el apoyo de este grupo, el Grupo Socialistas Regionalistas. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Partido Popular Extremadura Unida, señor Sánchez Duque, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, en primer lugar, agradecer a la directora general de Política Agraria Comunitaria que haya tenido la generosidad y la amabilidad de venir a comparecer a petición propia para darnos una brillantísima exposición en cuanto a cómo se encuentra la situación ahora mismo de la reforma de la política agraria comunitaria. Felicitarle, por tanto, por esa brillante exposición y manifestarle desde el Grupo Parlamentario Popular nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera, en cuanto a la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de Extremadura. Siempre va a contar con este grupo político. Y ya apelo al apoyo y a la colaboración por parte del resto de grupos políticos también, porque creo que siempre ha habido generosidad, ha habido consenso en cuanto a la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de Extremadura, por tanto, de nuestra región. Agradecer al Grupo Socialista, agradecer al Grupo de Izquierda Unida y Verde Sí, el apoyo que han manifestado en cuanto a la defensa de estos intereses, en cuanto a la defensa de la política agraria comunitaria, tanto al Gobierno regional como al Gobierno central, porque yo creo que hay que tener un margen de confianza y apoyo precisamente que lo necesita en estos momentos, porque como partíamos en las negociaciones de la política agraria comunitaria, y ahora profundizaré un poco más en ello, un margen de confianza, insisto, tanto al Gobierno regional como al Gobierno de la Nación. Me consta que hay negociaciones intensas, diálogo intenso, intentando tener aliados, que es muy importante, con otros países, precisamente pues, para intentar que no disminuya la ficha financiera y para intentar defender pues, producciones o cultivos que se asimilan entre unos países y otros. Efectivamente, todos creo que estamos de acuerdo, pues que si la propuesta hubiera salido como ha salido, pero creo que tenemos que transmitir otros mensajes de optimismo al campo extremeño. Ojo, una cosa es cómo haya salido y hay un periodo largo de negociación que se está haciendo para transmitir otro mensaje. Claro que a ninguno nos gustó lo que es la tasa plana. Aquí recuerdo que hubo un gobierno que, encima de lo perjudicial que era para España y para Extremadura, mandó una carta al comisario que estaba de acuerdo con una tasa plana de 100 euros por hectárea. Lamentablemente el gobierno del señor Zapatero. Por eso a veces hay que ser coherente con las políticas.
y hay que conocer lo que había, los orígenes, los antecedentes y dónde estamos. Si simplemente hay que hacer una pregunta, creerme. Esto, para que lo entienda todo el mundo, me gustaría que se hiciera una encuesta, que los periodistas y que los ciudadanos preguntaran a los agricultores y a los ganaderos del campo, ¿cuándo estuvieron mejor los agricultores y ganaderos? ¿Desde el año 1996 al 2004 o desde el año 2004 hasta el año 2012? Iros a la calle, por favor, preguntar al sector. La tranquilidad, la estabilidad, la renta agraria, lo que estaba al campo. Yo no sé qué le pasa a este gobierno socialista, créanme, yo lo he vivido hace muchos años. Para mí es que no hay una verdadera preocupación irreal. Sí, y ahora les voy a explicar el caso que usted me ha puesto antes, de dónde viene lo del cebo de ternero. Es que hay que tener para venir a recordar eso. Por eso creo que las cosas hay que aparcarlas, porque si entramos en este juego, poco podemos ganar. Los agricultores y ganaderos poco pueden ganar. Ahora hay que transmitir otro tipo de mensajes, le toque a quien le toque gobernar y negociar, que es difícil negociar en la Unión Europea. Decía que efectivamente, que todos nos preocupaba cómo había salido la propuesta, lo de la tasa plana, o la definición de agricultor activo, la definición de pastos permanentes, lo del greening, y yo creo que ahí se está haciendo un trabajo importante por parte del gobierno regional y por parte del gobierno central de cómo ir, porque ya estábamos en un periodo de enmienda cuando hemos cogido el gobierno, modificando esta propuesta de reglamento que tanto nos perjudicaba. Y estamos en esa línea, y estamos en la línea de ir modificando este tipo de propuestas. Y yo insistiría que también hiciéramos hincapié en una cuestión que es muy importante, que es lo que es establecer nuevos mecanismos de gestión de mercado y lo que es establecer, de alguna manera, lo que es evitar la volatilidad de los precios que hemos tenido para que dentro de la cadena agroalimentaria no sea siempre quien se lleve el mejor valor la distribución o la cadena final, lo que es las grandes superficies. Ahí creo que tenemos que hacer una labor intensa todo y creo que todos estamos de acuerdo. Creo que el Gobierno está trabajando en esa línea, en sacar una ley agroalimentaria donde se establezcan los valores desde el productor al consumidor final, para que también se beneficie de lo que realmente tiene que beneficiarse el agricultor y el ganadero. Por otra parte, mal vamos si hablamos de subvenciones, mal vamos. El agricultor y el ganadero no reciben subvenciones, reciben una renta a su actividad agraria. Lo explico con un ejemplo. Claro que nadie quiere vivir de subvenciones, pero hay que regularlo. Si un ternero vale 150.000 euros, debe de valer en el mercado para cubrir los costes de producción y para que el agricultor, en este caso ganadero, tenga un sueldo digno. En el mercado vale 100.000. Y la Unión Europea lo que hace es dar 30.000, nos faltan otras 20.000. Si está bien claro, si aquí nadie recibe subvenciones, es una ayuda a la renta de la actividad. Si un agricultor cultiva trigo y un kilo de trigo tiene que costar 38 pesetas para que pueda por lo menos pagar los costes, claro, si el mercado se lo da a 30, pues la Unión Europea le da las otras 5, le da hasta 35, no le da ni hasta las 38. ¿Qué estamos recibiendo subvenciones? No, ayuda a la renta. Ayudas a la renta, dignifiquemos esta profesión, que ya está bien con la sociedad que se nos echa encima y la culpa la tenemos nosotros por no saberle explicar cómo funciona la política agraria comunitaria. ¿Qué estamos intentando? Pues efectivamente estamos intentando que cuando se establezca la política agraria comunitaria, que no haya diferentes criterios y que no estén las comunidades autónomas agrescas, si eso es lo que estamos evitando. Establecer un sistema de política agraria comunitaria y de reparto para evitar desde el principio, que lo hemos dicho aquí, evitar que haya confrontamiento entre territorios, entre comunidades autónomas. Y ese es el modelo que se va a establecer en un futuro, de tal manera que todo el mundo intente pues salir beneficiado dentro de cada una de las producciones o cultivos que tenga. Yo le decía con todo mi respeto, doña Ana Sober, y mi cariño que le tengo, como usted sabe, en lo personal y en lo político. No vayamos al 2002, por favor, no vayamos a las políticas. Ahora estamos mirando al futuro en una próxima reforma del 2014. Es que recuerdo perfectamente aquello, porque tenía las actas de la conferencia sectorial en mi mano, me las mandaron del Ministerio, si es que la apoyó la Junta de Extremadura. Por eso los catalanes se llevaron el gato al agua. Le podía haber enseñado, si sé que me trae esto, le traigo hasta el acta de la conferencia sectorial. Lo recuerdo perfectamente porque lo defendí a capa y espada. Se apoyó desde aquí esa opción.
y ahí fue la pérdida, pues no peleé yo por esa opción que teníamos que defender desde aquí, y sin embargo se defendió cambiando cromo otra opción y los catalanes se llevaron al agua. Pero esto es anecdótico para mí. Yo no voy a entrar ahora en esto porque esto ya es del año 2002 y si ponemos a revisar todas las reformas de la política agraria que hemos tenido, mal iremos. Yo creo que aquí lo que interesa es que todos los grupos políticos apoyemos al Gobierno, créanme, con consenso y con diálogo. Ojo, no quiero decir que lo que vaya a defender el Gobierno estemos todos de acuerdo. Nos tendremos que sentar con las organizaciones profesionales agrarias. De hecho, van a venir a comparecer aquí a esta Comisión de Agricultura, o creo que luego en el orden del día hay una solicitud de adopción de acuerdo de comparecencia. Van a venir las cooperativas agroalimentarias a comparecer. Y yo creo que hablando con todo el sector, que en el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo. Lo que ha salido en las propuestas de reglamento, qué es lo que nos perjudica y qué enmiendas podemos estar introduciendo para poder beneficiarnos o que no sea tan perjudicial. Todos lo sabemos, dentro de la reforma de la política agraria pues habrá sectores que salgan algunos más beneficiados que otros, pero esto es una negociación intensísima. Es decir, se negocia hasta las 4 de la mañana en Bruselas para sacar un documento final. Es una negociación difícil, muy difícil, donde hay muchos países, 27 países, donde hay que repartir pues unos fondos que tenemos y luego establecer los mecanismos. Pero sí tenemos que intentar darle esa confianza, créanme ustedes, lo que es al Gobierno regional y al Gobierno nacional, que es en este caso quien tiene la representación como Estado miembro, de defender esa política o esa reforma de política agraria comunitaria. Yo insisto, mismo en el Senado se aprobó una moción por parte del Partido Popular y del Grupo Popular y del Grupo del Partido Socialista, los dos grupos mayoritarios en el Senado, donde hubo unanimidad en 9 puntos, porque yo creo que ahí tenemos que ir de la mano. Ahí nos jugamos mucho en esta próxima reforma y, por tanto, ahí hay que hacer un ejercicio de responsabilidad para darle ese margen de confianza y al ministro, que creo que tiene experiencia, muy respetado, muy considerado dentro de la Unión Europea, en Bruselas, en cuanto a las negociaciones, darle ese margen de confianza pues para que intentemos, por ejemplo, que España salga beneficiada y que en este caso, pues en Extremadura, también salga beneficiada. Reitero, señora directora general, nuestro apoyo, agradecer el apoyo también que han expresado, independientemente de los matices, de las anécdotas, que no entro el apoyo que acaba de expresar el Grupo Socialista e Izquierda Unida, para que llevemos a buen puerto esta próxima reforma y que intentemos que Extremadura, pues yo creo que es una región eminentemente agrícola y ganadera, con un desarrollo rural potente, con una fijación de la población a ese medio rural que tenemos que conseguir y efectivamente, ahí le doy la razón también a la portavoz del Grupo Socialista, tenemos que hacer hincapié en la incorporación de los jóvenes agricultores, hay que modificar esa política agraria, hemos visto que no hemos sido muy afortunados, Extremadura y todas las comunidades autónomas, es cierto, eso hay que apoyarlo y la modernización de explotaciones agrarias. Por ahí también hay que entrar, hay que introducir enmiendas pues para intentar que el campo siga vivo con esa gente joven. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Señora directora general, tiene usted la palabra para contestarle a los grupos parlamentarios. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer el consenso que en principio proponen tener, porque es lo que precisamente quiere el Gobierno de Extremadura, un consenso y una unión de todos frente a la reforma de la política agrícola común. Partiendo de esa base, que sí quiero dejar clara, sí me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto a las intervenciones de los grupos. En primer lugar, en Izquierda Unida, la enmienda a la totalidad. Entendemos que el presupuesto no va a sufrir una modificación tan grande como para que el Consejo eche para atrás la reforma, pero sí estamos de acuerdo en que es muy perjudicial para nuestra región. También de acuerdo con la definición de agricultor activo. Efectivamente, todo aquel que percibe pagos por debajo de los 5.000 euros es agricultor activo ya por sí. Entonces, entendemos que eso va a desvirtuar lo que debe ser la definición de un agricultor real. El caso que ha puesto antes el señor Cascos es clara, ¿no? En lo que respecta a la intervención del Partido Socialista, sí que quería comentar algunas cosas. Sí que han cambiado, es que van cambiando ahora las cosas por día. Ya comentaba, entiendo
que la intervención mía pues a lo mejor ha sido un poco larga y no se ha entendido bien, pero ya no estamos hablando de tasa plana 100%, sino que ya estamos hablando de una diferenciación de secano y de regadío, que eso es vital para nosotros, fundamental, y eso ha cambiado en cuestión de días. Los propios Estados miembros, incluso algunos, han hecho otro tipo de propuestas para limitar esa convergencia de otras maneras, es decir, ya hay propuestas encima de la mesa, sí que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado también el greening, en el que el propio comisario ha reconocido que a lo mejor debe de hacer una adaptación, con lo cual ya hemos avanzado otro paso. En el tema de la fecha de la superficie admisible que proponen 2009-2011, el hecho de que el Gobierno de Extremadura establezca una en concreto no es por capricho, es sencillamente porque la Unión Europea, la Comisión, no quieren periodos de referencia como hemos tenido en la reforma anterior. Estos periodos de referencia han llevado a unos agravios comparativos muy grandes, entonces la Comisión está por la labor de que no haya periodo de referencia ni siquiera haya uno, ni siquiera, es decir, sin límite de hectáreas. Sin límites de hectáreas es muy perjudicial no solo para España, sino para Extremadura y el resto de los Estados miembros. La única, digamos, puerta abierta que vemos mucho más fácil es que sea el propio año que ellos han elegido para realizar sus cálculos de presupuesto, porque realmente no quieren ningún tipo de referencia anual, ninguno, es decir, libre las hectáreas. Si entran todas en 2014, nosotros pasaríamos a una superficie muy complicada, a una situación muy complicada, perdón. En lo que respecta a los jóvenes agricultores, no es que no estemos de acuerdo, es que digamos que he elegido los puntos en los que menos de acuerdo estamos, ¿no? Desde el Gobierno de Extremadura, por supuesto, se apoya esa diferenciación, que no es realmente la incorporación de jóvenes, sino que es una mejora a los jóvenes que ya se han incorporado, ¿no? Una mejora sobre lo que se le tiene que conceder de pago base. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. Tampoco he hablado del régimen de pequeños agricultores, por ejemplo, pues también estamos conformes con este sistema que va a llevar a una verdadera simplificación. Es casi lo único que se simplifica dentro de la reforma, el régimen de pequeños agricultores, y que va a suponer además un ahorro económico y de tiempo. En lo que respecta al reparto del presupuesto de las comunidades autónomas, no voy a leer otra vez el párrafo, pero he quedado claro que la postura del Gobierno de Extremadura es que se tiene que mantener totalmente el sobre, los fondos, la mochila que tiene actualmente nuestra región, pero no solo de pago único, sino también la parte que nos corresponde de pagos acoplados, que no olvidemos que la vaca nodriza sigue acoplada. Y podemos hablar de eso, podemos hablar de la anterior reforma, que fue cuando se decidió sobre los 3 modelos propuestos en el reglamento cuál es el que se iba a aplicar en el Estado español. Yo también estaba allí, en otro lado, por decirlo así, pero sé perfectamente lo que pasó y no fue así, no fue así. La situación en aquel momento era otra y el Gobierno de Extremadura decidió apoyar a lo que era la vaca nodriza en lugar del cebo. En cualquier caso, se le tendrá que recriminar al Gobierno de Extremadura que existía en aquel entonces, que no supo o no pudo imponer su criterio. Ya sabemos que esto es una decisión de muchas comunidades autónomas, pero lo que sí es cierto es que la cosa no fue tan simple como se ha dicho aquí. Y además las cuentas de las pérdidas, ojalá todas las vacas en la explotación tuvieran un ternero, porque los nacimientos que hay en una explotación normalmente se ven muy disminuidos por una serie de circunstancias que hacen que no el 50% de las vacas van a ser terneros y el 50% de las otras van a ser hembras. O sea que las cuentas no sabemos ni lo que hubiera pasado, ni siquiera sabemos si en aquel momento la situación hubiera podido ser distinta. Yo creo que ya
Aquello fue agua pasada y el agua pasada no mueve molino. Y luego quería un poco, por contestar por último tanto al PSOE como al Partido Popular, hablar un poco de los mecanismos de gestión de mercado. La señora Soguer, perdón. La señora Soguer habla de la convergencia, que efectivamente estoy de acuerdo en lo fundamental con ella, es algo muy perjudicial para nuestra comunidad autónoma porque efectivamente no reconoce la diversidad de producciones y de cultivos que tiene nuestra región. Sin embargo, tengo que hacerle un matiz. La convergencia no es lo que va a hacer que los productores vendan o no vendan por debajo de los costes de producción. Es decir, si no queremos que los agricultores y la renta del agricultor dependa 100% de los pagos directos, no tenemos que meter a la convergencia. Tenemos que meter a algo que parece que queda un poco enmascarado con el reglamento de pagos directos, que es lo que llega al agricultor. Tenemos que hablar, que es donde está el verdadero quid de la cuestión, de la OCM única, del reglamento de OCM única, donde se establecen los distintos sistemas de gestión de mercado para evitar la volatilidad de los precios, para crear redes de seguridad verdaderas para los agricultores y para que realmente ellos sean capaces de vender. Si nos vamos a ir por la convergencia y por las subvenciones y por los pagos directos y olvidamos esto, corremos el peligro de crear una situación de dependencia 100% de esos pagos directos. Es decir, vamos a hablar no de la convergencia, que también, sino de los mecanismos de gestión de mercado que se hacen en otro sistema que no tiene nada que ver con la convergencia y que es el que verdaderamente va a hacer que ese productor, ese agricultor, ese ganadero pueda vender sus productos a un precio razonable. Luego, además, tenemos otro aspecto que tiene su incidencia en este caso y es el tema de la competencia, las leyes de la competencia que rigen en la Unión Europea. Eso es lo que verdaderamente afecta a que el agricultor venda o no venda su producto. Los pagos directos, como efectivamente se ha dicho aquí, es un apoyo a la renta, pero no debe de ser donde se sustente el hecho de que el agricultor pueda vivir de la producción suya. Debe ser un complemento, no un sustento. Y creo que he contestado prácticamente a todos. Gracias. Gracias, señora directora general. Agradecemos su comparecencia y le comunicamos que una vez terminada su intervención, si así lo desea, puede abandonar la sala. Pasamos al punto 3, pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. Esta presidencia ha sido informada de que don Enrique Julián Fuentes, director general del Medio Ambiente, no puede asistir por enfermedad y, por tanto, la pregunta 174, pregunta-respuesta con respuesta oral de comisión 182, se pospone. Y, por otro lado, también tengo que informar que, según acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea de Extremadura en reunión mantenida el 5 de junio del 2012, la segunda pregunta, que es la 175, pregunta-respuesta oral ante comisión 183, como ya digo, por acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea, esta pregunta pasa a la Comisión de Empleo, de Empresa e Innovación. Ha sido remitida a la Comisión Empleo, Empresa e Innovación, por acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura en reunión mantenida el 5 de junio de 2012. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición del miembro de la Cámara. La primera solicitud es la solicitud de comparecencia ante comisión a petición del miembro de la Cámara del ilustrísimo señor director general de Medio Ambiente a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre los dispositivos humanos y técnicos disponibles por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura, INFOE, para la campaña de verano 2012, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Tiene la palabra portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, desearle al director general de
de Medio Ambiente que se recupere lo antes posible, que parece que es por enfermedad por lo que no puede asistir. La solicitud que hacemos es simplemente para que el director general de Medio Ambiente pueda informarnos en mitad de la plena campaña de cuáles son los efectivos, los medios con los que se está disponiendo para la lucha y la extinción de incendios del Infoe. Quería también hacer constar en acta sobre las dos preguntas anteriores que una de ellas, en cualquier caso, podía haberla contestado el secretario general de la Consejería, ¿no? Porque hablaba y preguntaba sobre los retenes del plan Infoe, si se iban a completar las unidades, ¿no? Que tampoco creo yo que podría venir cualquier otro miembro de la Consejería en quien delegue, en el caso, en esta circunstancia especial de la enfermedad del director. Sencillamente porque esta pregunta dentro de un mes ya no tendrá sentido porque se habrá completado o no se habrá completado, en fin, que posiblemente en la comisión de julio ya la respuesta tendrá poco sentido, ¿no? Servirá para poco. Y respecto a lo de la Red Natura, simplemente mostrar también la queja de este grupo, porque ya se trató este tema en una comisión en octubre. Señor diputado, tengo que decirle que es una decisión de la mesa y nosotros no podemos intervenir. No, yo solamente es dejar constancia ante todos los compañeros diputadas y diputados que este tema ya lo tratamos en octubre, que estaría mal en octubre también, digo yo, ¿no? Simplemente para que quede constancia. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Silla. Sí. Estoy de acuerdo con la petición. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida. Efectivamente, nosotros también estamos de acuerdo con la solicitud de adopción de acuerdo de comparecencia. Y discúlpeme, en cuanto a la cuestión de la comparecencia del director general, pues la verdad, nosotros este grupo nos interesaremos para que intentar que no vuelva a ocurrir, por si acaso puede venir un secretario general o cualquier otra persona a comparecer. Pero vamos, no hay ningún inconveniente. Gracias. Estamos de acuerdo con la solicitud de adopción de acuerdo de comparecencia. Entonces, por unanimidad se acepta esta solicitud de comparecencia. La siguiente solicitud de comparecencia es comparecencia de otras entidades o personas. De representantes de UPA-UCE Extremadura, COAS Extremadura, ASAJA, Asociación de Jóvenes Agricultores de Cáceres y de APAG Extremadura, ASAJA, como OPAs más representativas en Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sus valoraciones y opiniones sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Observación. Contexto modificado por la Mesa en el sentido de sustituir el artículo en el que el grupo autor fundamenta la iniciativa, artículo 203, por el que verdaderamente articula esta modalidad de comparecencia, el 204. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Creo que prácticamente sobra la justificación de la solicitud de comparecencia, porque me consta que los demás grupos van a estar de acuerdo y hoy mismo hemos sido testigos de la necesidad de escuchar a todos los sectores implicados y las OPA son el sector básicamente implicado y que nos puede dar aquí su opinión en este momento clave, que es el momento de negociación de la política agraria comunitaria. Así que espero contar con el apoyo de los demás grupos. Gracias, señora diputada. Entonces, pregunto a los grupos parlamentarios si hay asentimiento, lo damos por aceptada, ¿eh? Muchas gracias. Se acepta entonces también esta comparecencia. La siguiente solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de un representante de cooperativas agroalimentarias de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y sus valoraciones sobre la reforma de la PAC actualmente en periodo de negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Va en la misma línea que la anterior solicitud del Grupo Socialista. Lo único que había, pues había quedado para atrás las cooperativas agroalimentarias y fue prácticamente, pues lo negociamos, lo pactamos que vinieran todas, por la importancia también de las cooperativas en Extremadura, y en esa línea pues creo que se sustanciarán todas en el mismo día. Lo que queremos es pues escuchar su opinión y su postura en referencia a la reforma de esta política agraria comunitaria. Por tanto, se apoya. Gracias, señor diputado. Entonces entiendo también que por unanimidad se puede aprobar esta cosa. Muchas gracias. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.